Hola, mi nombre es Adrián Giudice. El tema de hoy está ubicado en la unidad 4, en el punto 2 de la asignatura Principios de Economía, la carrera de Sociología, en este cursado excepcional que estamos teniendo de forma virtual para la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En primer lugar, quiero anticiparles que esto es a modo introductorio y que toda la bibliografía que está comprendida en el aula virtual es principal para poder entender y analizar los temas que vamos a ver. El tema está vinculado en función de las diferencias entre el mercantilismo y la fisiocracia, y para ello hemos presentado el siguiente trabajo. Lo primero que queremos ver es el tema del mercantilismo, o como dice en la imagen, los distintos tipos de mercantilismos que se fueron dando y comprender que este tema o estos mercantilismos se desarrollaron entre los siglos XVI hasta aproximadamente mediados del siglo XVII. Tenemos como tres mercantilismos importantes y diferenciados entre ellos, como son el mercantilismo inglés, el español y francés. En el mercantilismo inglés vamos a encontrar que es de tipo comercial. Allí su base de sustentación está dado por el transporte marítimo y el sistema aduanero. Podemos particularizar que en este tipo de mercantilismo fue muy importante la modificación que se da luego de la Revolución Burguesa y la implementación de un sistema parlamentario, las actas de navegación de Cromwell. Para ello encontraremos como alguna de las estrategias que se dieron para su desarrollo, esas leyes de navegación que ningún tipo de bienes o mercancías se podían importar o exportar en navegaciones que no fueran inglesas o irlandesas o galesas, y que, como consideramos que tienen que ser de bandera de Gran Bretaña, el capitán y las terceras cuartas partes de los marineros como mínimo debían ser ingleses. No debemos dejar de observar, como mencionábamos recién, el inglés, el mercantilismo inglés, es un mercantilismo que iba a acumular metales preciosos a partir de la actividad comercial que iba a realizar a través de sus expansiones territoriales, y en función de ello iba a ser muy importante el desarrollo de la industria naviera, mientras que en el mercantilismo español, ¿sí?, lo vamos a reconocer como un mercantilismo bullionista, ¿sí?, donde su base de sustentación iba a estar dado por el monopolio del intercambio con el Nuevo Mundo y a través de él. Para ello debemos considerar ese concepto del Nuevo Mundo a partir de el trabajo realizado por Bender, denominado La Historia de Estados Unidos, que en sus capítulos iniciales plantea la división entre el mundo océano y el mundo isla, ¿sí?, y que el mundo océano iba a darse a partir de esa salida por parte de España a descubrir un nuevo mundo comercial marítimo cruzando hacia el oeste, y, y que además tenía que asegurar el flujo de los metales preciosos hacia la península. Estas son las dos características importantes del modelo bullionista. Ambos, o los tres modelos, van a tener como una característica central y general de la acumulación de riqueza
a partir de la acumulación de metales preciosos. Podemos decir o afirmar previamente que un país iba a ser fuerte, un estado iba a ser fuerte, una nación iba a ser fuerte en función de su acumulación en metales preciosos. Respecto de la forma o los instrumentos que se dieron para la implementación de esos ideales, vamos a ver en el modelo mercantilista español una expansión territorial en América, es decir, en sus colonias, y compras de bienes manufacturados a otros países europeos. Es decir, que la industria no va a ser el motor de la acumulación de los metales preciosos, sino la extracción de los metales preciosos desde sus colonias. Justamente para encontrar aquellos de tipo industrial, los caracterizamos como el mercantilismo francés, donde su base de sustentación está en función de la incorporación de metales preciosos a partir de la exportación de sus producciones, particularmente de productos suntuarios de gran demanda entre las noblezas europeas, y que algunas de las acciones encaminadas fueron la inversión en obra pública e intervención en la producción y exportación de bienes suntuarios. De allí es que algunos de los exponentes de este mercantilismo, vamos a encontrar a Antonio Serra en el mercantilismo español, es un economista napolitano que trabajó para la monarquía hispánica de los Habsburgo. Se ha llevado a decir que fue el primero en analizar y comprender plenamente el concepto de balanza de pagos, tanto para bienes visibles como para movimientos de capital y pagos de servicio. Él desarrolló algunas teorías en el marco de lo que fue la revolución de los precios del siglo XVI y la crisis del siglo XVII. Por otro lado, tenemos a Jean-Baptiste Colbert, que llevó adelante un proceso de alto grado de descentralización y un sistema eficiente de fiscalización. Colbert planteaba esa necesidad de generar un monopolio en y fábricas estatales y reales, es decir, de la realeza, en donde la producción tenía que estar bajo la órbita de la corona y del Estado como administrador de esa producción. Otro vinculado con el mercantilismo inglés fue Thomas Moon, fue uno de los mayores aportes en cuanto a la teoría de la balanza comercial. Él, a cargo de las Indias Orientales, planteó esa necesidad de que las exportaciones fueran mayores que las importaciones. Recordemos que el método de control que tenían del comercio y para poder lograr ese objetivo de tener mayores exportaciones que las importaciones estaba dado por el monopolio en el comercio y tener un único puerto para poder controlar más fácilmente ese comercio. Y por último, el exponente de estos mercantilismos lo tenemos a Jerónimo de Ustaris, que identifica la riqueza nacional con los metales preciosos, eso que decíamos que en el mercantilismo o en los mercantilismos la riqueza iba a estar dado por la acumulación de estos metales preciosos, lo cual no es nuevo, pero añade que lo principal no es evitar la fuga de dichos metales, sino tener un equilibrio favorable a favor de la acumulación de los metales preciosos. Y el remedio general es el fomento de las manufacturas y la reorganización del comercio, proponiendo desarrollar industria de manufacturas. Por otro lado,
vamos a analizar a la fisiocracia como la primera escuela económica que se va a dar particularmente en Francia, su origen. Ya vamos a ver algunos de los autores de la escuela fisiócrata, pero la vamos a orientar, la vamos a encontrar en la segunda mitad del siglo XVIII, como les había dicho, muy vinculada a la corona francesa. Algunos antecedentes de la fisiocracia los vamos a encontrar en tres autores: William Petty, Richard Cantillon, Pierre de Pessan, de Paul Gilbert. Respecto de Petty, podemos decir que él tenía una teoría del valor, le da importancia al dinero y da un concepto de mercado. Respecto de la teoría del valor, Petty planteaba la relación entre los valores de la tierra y el trabajo realizado en esa tierra, determinando la cantidad de tierra necesaria para producir el alimento del hombre adulto, y esta producción de alimentos del hombre adulto va a tener una relación casi directa con el salario de subsistencia de ese trabajador. Respecto de la importancia del dinero, él le reconoce las tres funciones del dinero como patrón de valor, como medio de cambio y como depósito de valor. Además, observó una relación entre la cantidad de dinero y el nivel de actividad económica, y que la principal contribución de este autor va a estar relacionada con la velocidad de circulación para determinar la cantidad óptima de dinero. Recordemos que la escuela fisiócrata vincula al sistema de distribución de la producción con el sistema nervioso de las personas y con el sistema sanguíneo de los seres humanos. Entonces, va a vincular el flujo por el que circulan las mercancías con el flujo de sangre a través de los distintos órganos del cuerpo viviente. El concepto que le da al mercado es respecto justamente de un sistema de la economía. Respecto de Richard Cantillon, también tendrá una teoría del valor, le dará importancia al dinero y un concepto de mercado. Respecto de la teoría del valor, Cantillon se rehúsa a separar la teoría monetaria de la teoría del valor, defendiendo una teoría del interés basada en los fondos prestables, ya que el interés del dinero en un Estado se determina por la proporción numérica entre prestamistas y prestatarios. Respecto de la importancia del dinero, inició la aproximación a la teoría monetaria por la vía de la renta. En primer lugar, el agricultor paga una renta al propietario de esa tierra, gasta en el trabajo, en el ganado y en los bienes manufacturados, y por último, la diferencia es un residuo que va a ser el ingreso neto o la renta neta del uso de esa tierra. El concepto de mercado que este autor da es un sistema organizado de mercados interrelacionados que funcionaban de tal manera que alcanzaban un tipo de equilibrio. Los empresarios, como otros participantes, están relacionados recíprocamente. Por último, Pierre de Pessan, de Paul Gilbert, plantea también una teoría del valor, la importancia del dinero y un concepto de mercado. Respecto de la teoría del valor, plantea que lo poseen las cosas necesarias para la vida. La importancia del dinero es simple medio y método para obtener la riqueza, es decir, que es un medio y no es un fin para este autor. No es solo la cantidad de dinero lo importante, sino el volumen de dinero circulante.
podemos reconocer como una teoría unificada respecto de el dinero en esos tres autores que son antecedentes a la escuela fisiócrata. Y respecto del mercado, se plantea cierto libre cambio, es decir, poca interferencia por parte del Estado y de la nobleza en las actividades comerciales, y que ese libre cambio produciría la estabilización de precios, la expansión de la producción agrícola y una mejor distribución de la renta. Ahora sí, yendo a la fisiocracia, los principales autores que reconocemos son François Quesnay, Anne-Rupert Jacques Turgot, Thibaut de Nemours, Honoré Gabriel Piketty. Particularmente de Quesnay, podríamos decir que es considerado el padre de la fisiocracia. Publicó el Tableau économique, que contenía los principios de las ideas de los fisiócratas. Recordemos que estos autores iban a estar relacionados con la monarquía, y en términos de teoría histórica, nosotros podemos afirmar que forma parte del iluminismo, la escuela fisiócrata, donde estos intelectuales intentaban dar ciertas luces a esa corona, y esas luces están vinculadas con el conocimiento y la interpretación de la realidad circundante. Estas teorías, o esta escuela particularmente, se relacionan con el periodo anterior a la Revolución Francesa, particularmente en la década de 1760. Respecto de Turgot, es uno de los fundadores de esta escuela, introdujo numerosas reformas, muchas de ellas orientadas a la abolición de los privilegios de los terratenientes. Nemours publica un análisis de la doctrina fisiócrata, tuvo una importante participación en el gobierno de Luis XVI, y respecto de Richetti podemos afirmar que este autor plantea que la fuente de la riqueza es la población. A pesar de ello, luego cambia de idea y plantea que la riqueza está dada por la tierra. De allí es que se vincula a la fisiocracia con la riqueza a partir de las actividades desarrolladas en la tierra, y que lo único que genera riqueza va a estar dado por las actividades agrícolas, y entiende o interpreta al comercio o a la intermediación del comercio que está realizada por una clase social considerada un parásito para para la producción y para la generación de esa riqueza, en función de no agregarle valor a lo producido por la tierra. Espero que esta breve introducción al tema de manera audiovisual les sirva para poder abordar los contenidos de la bibliografía asignada por la materia. Les agradezco mucho y estamos, como todos los días, a disposición.